Y leemos la Biblia en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. Suspendemos hasta aquí, terminada la escuela, continuamos y el martes usted también puede vincularse. Amén, hermanos. El martes, si todo está bien, todo está tranquilo, como esperamos, tendremos el culto normal. ¿Oyó? En caso dado de alguna anormalía, entonces pendiente a los grupos. ¿Oyó? Hechos 15, 36 al 41. Dice la Escritura: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Señor Jesucristo, a ti nos dirigimos, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía. Oh Padre Celestial, es en tu nombre que voy a hablar la palabra que es tuya a tu iglesia. Toma mi corazón, mi alma, mi vida, mi ser, e inspírame, Señor, para hacer lo correcto y decir lo correcto. Pero también alumbra el entendimiento de cada uno de mis hermanos para que podamos entender, aprender y obedecer tu palabra. Y de seguro que veremos resultados en nuestra vida. Oh, te suplico que nada que quiera perturbar tenga éxito. Toda perturbación queda sujeta a los pies del Señor Jesús. Toda distracción se detiene en el nombre del Señor Jesús. Que reine tu Espíritu en medio de nosotros. Oh Dios mío, haz sentir a cada uno de los que hay aquí conmigo en tu casa tu gloriosa presencia. Imprégnanos, Señor, abrázanos con tu gloria. Te lo pido en tu nombre, mi amado Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, se sientan dándole gloria al Señor. El tema para el día de hoy lo he titulado ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Es una pregunta abierta, extraída de un suceso que muy superficialmente se puede observar, pues que fue un desacuerdo. Y el desacuerdo que se dio entre estos dos apóstoles, ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Por qué se originó? ¿Por qué se dio ese problema entre dos hombres? Que antes que demos cualquier respuesta, vamos a Hechos capítulo 13 para mirar el cómo fueron escogidos, llamados y enviados. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Esos eran los dos ministerios que se desarrollaban ahí en la iglesia local, el de profetas y el de maestros. Estaban entre ellos Bernabé, Simón el que se llamaba Níger o el negro, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, servían, estaban en el ministerio antiguo. Ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a ¿quién? ¿Y a quién más? ¿Quién los toma? ¿Quién los escoge entonces? Muy bien, seguimos. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién los envió? ¿Quién?
¿Quién los envió? Los llamó el Señor. ¿Quién los envió? La iglesia. La iglesia. Los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo a través de la iglesia, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces tenemos dos hombres llamados, escogidos, ungidos y enviados con toda la autoridad al campo misionero, ¿verdad? Y sabemos que esa era una constante del Señor Jesús, que enviaba de dos en dos. Pero el primer viaje misionero, todo bien, pero resulta que en ese primer viaje misionero se dio un detalle que no se viene a notar sino hasta antes de comenzar el segundo viaje misionero. Porque lo que leemos en el texto base de esta mañana corresponde ya al segundo viaje misionero, lo de Hechos 15. Mire cómo comienza. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Ya había hecho el primer viaje, estaba dispuesto a comenzar el segundo viaje misionero, y entonces, pues, a su compañero Bernabé: volvamos. Y resulta que antes de comenzar el viaje surge un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora sí, hablemos. Hubo un desacuerdo. ¿Y el desacuerdo por qué fue? Querían llevar a un hermano llamado Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? ¿Qué hacía o qué hizo Juan Marcos para causar semejante rifirrafe? Estaba apartado. Había estado apartado. Eso no lo dice la Biblia. No. ¿Se da cuenta? Por eso es bueno la escuela dominical, porque aprendemos todos los días. ¿Qué pasó? Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Era hijo de una hermana de Bernabé. Pero Juan Marcos era un jovencito. Y en el primer viaje misionero, Juan Marcos iba con ellos. Pero cuando se vio metido ya en el ojo del huracán, en la magnitud de lo que es el ministerio, le dio lo que se llama mamitis. ¿Oyó? Le temblaron las rodillas y se devolvió. No fue que se apartó, se regresó asustado. Cuando me enviaron a hora ministerial, tenía 22 años, mi pastor me dijo: no puedes ir a Sincelejo antes de 6 meses a menos que se muera tu mamá. Y bueno, me hicieron una despedida en Sincelejo, en la iglesia. Me regalaron un poco de cosas. Y yo todos los días me acordaba, porque jabón y todo, y a medida que se me iba acabando lo que me regalaron, pues más me enguayababa. Y era un pueblo, hermano, donde la obra había estado abandonada por 12 años. El obrero que estuvo ahí, cuando la obra floreció, embarazó a una muchacha y tuvieron que sacarlo disfrazado de mujer porque lo iban a matar. Desde entonces la obra estuvo abandonada y yo ni sabía si ese pueblo existía. Una noche el hermano Jorge me dice: acompáñame a una campaña. Pero como yo lo conocía ya, andaba con mi Biblia y mi mochila mi corbata en la mochila. Cuando llegamos a Sagún, usted sabe las camionetas esas ovejeras que antes viajaban, bueno, a mí me tocó sentarme en la caja de las herramientas. A la derecha va un grupo de ancianos que eran los de la junta local, a la izquierda va otro grupo de diáconos. Cuando oigo que los de acá empiezan a hablar con los de allá, y le dicen: ¿y este es el obrero que va para Laguneta? Y yo no dije que... Y yo apenas enterándome. Bueno, llegamos allá, hermano Jorge bautizó unos creyentes, hermano Jaime dirigió el culto, hermano Parquio Zapata cantó unos especiales, predicaron. A mí sí me extrañó que no me pusieron ni a recoger una ofrenda. Eso se hizo en la terraza de una casa de una hermana llamada Petrona, no, el apellido no recuerdo, esposa del hermano Manuel Gómez. Entonces, ahí en la terraza, cuando ya están terminando el culto, dice el hermano Jorge López: vamos a posesionar al obrero de Laguneta.
Y me llama, y entonces cuando a mí me entra la tembladera, me posesionaron ahí. Ahí en la terraza, hacía quemarropa. Eso fue un 5 de marzo del 93. Del 93. Pero cuando están terminando la oración, alguien se me acerca al oído y me dice: como tú hagas lo mismo que hizo el chinito aquel, de aquí te sacarán con trinche. Yo no sabía nada. Vengo para Sincelejo, hermano Jorge me dice: bueno, se va para allá. Tragué los cargos que tenía. Entonces me advierte: no puedes volver a Sincelejo a menos que se muera tu mamá antes de 6 meses. Como te regreses, no vas para la obra. Les estoy contando esto para que entendamos a Juan Marco. ¿Oyó? Porque es bonito ser creyente cuando todos te aman y te aprecian y amén y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando estás solo, si usted quiere entenderlo un poco mejor, búsquese la canción del hermano Orlando Suárez que se llama Mi Misión. Él cuenta su experiencia en la primera obra. Hermano, es otra cosa cuando los demonios se te lanzan encima. Cuando llego allá al campo, ilusionado ese día, me entregaron 8 hermanos y asistieron 3, como de la edad de ¿quién será? Bueno, no voy a decir, de ancianos ya, bastante ancianos. Eran 3 butaquitas, una por aquí, otra por ahí, otra por ahí, cada uno en una butaquita. Yo prediqué como si tuviera un coliseo lleno. Cuando terminé de predicar, que oré para despedir, ya no había ninguno, porque resulta que los 3 hermanos no se hablaban. Esa fue la primera iglesia que yo pastoreé. ¿Oyó? Bueno, yo con todo eso lo vine a descubrir después. Terminó el culto y salí a evangelizar para la tarde, el culto evangelístico el domingo en la noche. Entonces, ¿qué me voy a dar de cara con la realidad? ¿Cuál era la realidad? Cuando llegó a una casa y, hombre, lo invito para el culto esta noche, soy el nuevo pastor, me dice que yo dejé a la hija mía allá para que usted me la embarace como hizo el otro aquel. Y donde quiera que llegaba me recibían de esa manera. Entonces, que me voy a enterar qué fue lo que había pasado. Todas las puertas me las cerraban. Entonces, hermano, ahí es donde tú sientes más la soledad. Cuando tú te preguntas, ¿será que me equivoqué? Y te llegan las amenazas y te llegan las cosas. Es donde tienes que mostrar si realmente fue Dios que te llamó o estás emocionado. Pues Juan Marco no tenía la carga apostólica que sí tenía Bernabé y Saulo. Juan Marco era un acompañante y cuando vio las dificultades del ministerio, pues se acobardó como un joven que era. Tal vez tenía otros sueños, se devolvió. Y para el segundo viaje, entonces Bernabé quiere darle la oportunidad nuevamente a Juan Marco. Pero a Pablo no le pareció. Pablo era, vea, cuchilla. Y él no va. Y Bernabé dijo: si él no va, yo no voy. Entonces no va. Y Pablo dijo: si tú vas con él, me abro. ¿Y pasó o no pasó? Partieron los motetes, hermano, y cada quien por su lado. Parece que el escritor sagrado es elegante, porque era un doctor, era Lucas. Y entonces hubo una discusión no pequeña. Qué elegante, ¿verdad? Pero la pelea fue brava, mi hermano. Brava porque por un lado está Pablo, que eso no se dejaba echar de nadie. Y Bernabé, que había sido el tutor de Pablo. ¿Quién fue el que introdujo a Pablo en la iglesia? Bernabé fue el tutor de Pablo. Pero entonces ahí es donde surge la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué llegar a distanciarse? Si esos 2 hombres fueron llamados por Dios y escogidos por Dios. Bueno, tenemos muchas cosas que rescatar. En primer lugar, la obra del Señor no se puede dirigir bajo emociones humanas. ¿Oyó? Téngalo en claro. La obra del Señor no se puede hacer ni dirigir con emociones humanas. Llámese maestro de niños, cualquier área. Las emociones humanas hay que ponerlas a los pies del Señor Jesús. Porque de lo contrario brillará más el yo que el sentir de Dios. Eso fue lo que comenzó a reinar allá. Pablo todavía era un hombre con las pestañas llenas de ira.
Era un hombre de esos candelitas de tusa que se prendía rápido. Y Bernabé, por la experiencia y la madurez que tenía, no estaba dispuesto a dejar caer por tierra su palabra, porque a él lo habían encomendado para que fuera el tutor de Pablo, pero Pablo no se dejaba. Bernabé en su madurez está dispuesto a darle a Juan Marcos la oportunidad, pero Pablo es el que dice: el que la embarró conmigo no tiene más nunca oportunidad. ¿Se da cuenta? Pablo pensaba que no, claro, como es tu sobrino, entonces lo vas a llevar. Que entre otras cosas hay que tener muy en claro la familia. La familia debe contribuir con el desarrollo del ministerio. Si la familia no contribuye con el desarrollo del ministerio, no es una bendición, es un problema, es una carga. Y a la postre va a ser el final del ministerio, porque eso fue lo que pasó con los dos hijos del sacerdote Elí y cómo terminó su ministerio. Los dos hijos del sumo sacerdote Aarón, Ofni y Finés, que era un juego extraño y los quemó la gloria de Dios. Entonces, el rey aquel que depuso a su mamá porque hizo un ídolo. Entonces la familia no puede traspasar los linderos de la autoridad de Dios, sino que debe, como Josué, yo y mi casa, toda debe marchar en pos del servicio a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, hermanos queridos, ¿qué es lo que pasó? Vamos a tratar de hallar lo que pasó. Pablo empezaba su ministerio apostólico. Todavía allí era Saulo. Después, con el paso de los años, es que a él lo apodan Pablo. Le dejo esa tarea, consígame en la Biblia donde lo llaman por primera vez Pablo, a quien llaman Pablo. Saulo es en honor al rey primero que hubo en Israel, a Saúl, porque resulta que el apóstol Pablo también era de la descendencia o de la tribu de Benjamín y llevaba el nombre Saulo en honor a Saúl, el primer rey de Israel. Así que era un hombre como Saúl, emocional, pero emociones humanas. El nombre Pablo es un nombre griego que significa pequeño, es lo opuesto a Saúl. Entonces él tenía que ahora comenzar a desinflar todo ese ego, todas esas credenciales que traía y que él mismo años después dice: cuántas cosas para mí eran. Muy bien. Ahora vamos a 2 Timoteo 4:9. Me la coloca por favor en la Dios habla hoy. 2 Timoteo 4:9. Y sigo con la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? Oiga, el tinto se me lo van a tomar. Pégame el tinto aquí. 2 Timoteo 4:9, 10 y 11. Dice: haz lo posible, es el mismo Pablo, ahora sí es Pablo, ya no es Saulo. Haz lo posible por venir pronto a verme, pues Demas, que ama más las cosas de esta vida, me ha abandonado. Ese sí se apartó y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Mire, lea usted por favor mientras yo me tomo un delicioso trago de tinto. De nuevo hago la pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué? Resulta que este es el mismo Juan Marcos por el que hubo el zaperoco aquel. Él es el mismo hombre por el que se formó el arroz con mango, que cada quien partió los motetes y se fue por su lado. Y ahora Pablo se da cuenta de las realidades de la vida, se da cuenta que el mundo no es como él pensaba y le exige a Tito: busca. Por eso me gusta la versión Dios habla hoy en esta parte. Busca. Quiere decir que Juan Marcos no estaba al alcance de Pablo. Juan Marcos se había, como dice uno, se había abierto, estaba lejos. Busca a Marcos y tráelo contigo.
¿Usted cree que le daría trabajito a Timoteo convencer a Juan Marcos? Imaginemos aquí un diálogo. Llega Timoteo a la casa de Juan Marcos, o sea, a donde la hermana de Bernabé. Y mamá que se respete, hermano, que se metan con su hijo. ¿Le duele o no le duele? Para mamá no hay hijo maluco, ¿verdad? Así sea frentón, orejón como yo, pero no importa. Y llegaron donde la mamá de Bernabé. Y mire, aquí está el apóstol Timoteo. Ah, gloria a Dios. Y que busque el hermano Timoteo que siga. Démele un tinto al hermano Timoteo. Listo, de un tinto al hermano Timoteo. Ah, hermano Timoteo, ¿qué hace por aquí? Necesito hablar con su hijo, con Juan Marcos. Vengo a saludarla, pero la razón de mi visita es Juan Marcos. Ay, ¿eso para qué? Y entonces tenía dos opciones. Una, hablar a nombre personal. Dos, decir la verdad y que Pablo lo había mandado. ¿Cuál de las dos dice usted? Las dos son válidas. Porque él estaba buscando a Juan Marcos, así que lo voy a ir a buscar. Bueno, le dijeron, hombre, Juan Marcos te necesito porque es que el apóstol Pablo te mandó a buscar. ¿Cómo? Yo para ese hombre no voy. Pero no, Juan Marcos era un hombre dócil. Se presume que él es el joven que huyó, que estaba envuelto con las sábanas y que huyó cuando al Señor lo fueron a detener o lo detuvieron. Y bueno, ahora Juan Marcos, Pablo dice, me es útil para el ministerio. Hermano, ¿qué era lo que había pasado en Pablo? ¿Qué pasó para que se dé ese cambio tan radical, tan drástico en un hombre? Yo quiero invitarles a que reflexionemos sobre estas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, allá pasó que hubo una discusión por eso, porque las emociones humanas primaron por encima del querer de Dios. Porque el hombre la testosterona se puso por encima del Espíritu Santo. ¿Oyó? Pero ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó que ahora han pasado más de 20 años. En esos 20 años, al hermano Pablito le ha tocado enfrentar prisiones, azotes, persecuciones, hambres, naufragios. ¿Oyó? Y eso no es por de malas. Eso no es por de malas, sino porque vamos a Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16 para que entendamos el porqué. Y para que aprendamos de paso. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, ve. Esto se lo dijo a Ananías cuando iba a bautizar a Pablo, a Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ojo con el versículo siguiente. Porque, primera persona, yo me encargaré. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso está en futuro. Entonces yo pregunto una cosa, hermano, cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, ¿Dios nos perdona o no nos perdona? No, claro que nos perdona, ese perdón es automático. Pero hay algo que se llama consecuencias de la desobediencia. Cuando usted se quema y va al hospital, le limpian la quemadura, lo curan y después se sana. Pero ahí queda una cicatriz. Y a veces quedan consecuencias, que la persona no puede acercarse al fuego o cuando hay la temperatura alta le arde la quemadura, ¿verdad? Consecuencias. ¿Sí o no? Bueno, el Señor, ¿por qué permitirá el Señor las consecuencias? El tema de hoy es puro ¿por qué? ¿Por qué deja las consecuencias? ¿Por qué no las quita? Uno, para que no se olvide. Dos, ¿será? ¿Será? Vamos a ver.
Pablo lleva ya más de 20 años experimentando prisiones, azotes y todas esas cosas. Eso lo podemos mirar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 5. Vamos a mirar una fotografía ampliada de lo que Pablo experimentó. Segunda Corintios 2, 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino a cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. No, perdón, ese no es. Ese no es el texto. Ese lo vamos a mirar más adelante. Es 2 Corintios 11, 23. 2 Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, ¿cuántos azotes? Para que respete. En cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. Sigo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. Ajá. 3 veces he sido azotado, las llevaba apuntaditas yo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Siga. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos. En trabajo y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dejémosla hasta ahí. ¿Y eso cuándo le pasó a Pablo? ¿En qué momento le pasó todo eso? A medida que vivía cada día de su ministerio. ¿Qué pasaba, hermano? Que cuando Pablo empezó su ministerio, él empezó desde su sabiduría, desde su conocimiento, desde su humanidad. Usted lo quiere ver allá en el Areópago, hablando de los filósofos. ¿Cuántos se convirtieron con ese mensaje? Y entonces le tocó aprender. Y dije, no, esto tengo que cambiarlo porque no es así. Entonces después dice, cuando fui a vosotros no fui con sabiduría humana, ni con demostración de poder, sino que me propuse. ¿Pero qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó al cambio? El texto que ahorita casi leemos, para resumírselo, es de un caso que se estaba presentando en Corinto, uno de los muchos. Y el caso es que un hermano se acostaba con la madrastra, tenía relaciones sexuales con la madrastra. Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo es que ustedes van a estar envanecidos y ese bandido ustedes no le dicen nada? Estaba bravo, pero bravo. Y entonces se llevó a cabo la primera asamblea virtual. Dice Pablo, bueno, reúnanse ustedes, y aunque no esté en cuerpo presente, me conectaré en espíritu. ¿Lo dice o no lo dice? Es una reunión virtual. Y entonces que el tal se ha entregado a Satanás. Ese era Pablo. Mire, cuchilla. ¿Lo quiere leer o usted lo ha leído ya? Que ese tal se lo entreguen a Satanás para que respete y ustedes dejen de estar envanecidos, porque ese fulano de tal a quien llaman, bueno, no dice el nombre, gracias a Dios. Hay un título que le llaman el ofensor. Ese ofensor no solamente me ha ofendido a mí, sino a ustedes también, y ustedes están envanecidos. A la iglesia la regañó. Pero después en la segunda carta de los Corintios, él habla distinto. Él habla distinto y es debido a que los años le han causado a él. Sí, ahora sí vamos a 2 Corintios 2:5.
Ahí hay un título que dice, 2 Corintios 2:5. En la Biblia suya debe haber un título que dice, Pablo perdona ¿a quién? Al ofensor. Oiga, ya lo mandó para la candela, se lo mandó al diablo para que hiciera una ensalada con él y ahora viene y lo perdona. Pero mire lo que dice. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste al tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pobrecito, debe estar triste. Por lo cual os ruego que conforméis el amor para con él. Confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué pasó? Allá lo estaba mandando para la candela y acá está rogando que lo perdonen, que tengan misericordia. ¿Qué pasó, hermano? Para no alargarles tanto el asunto, las consecuencias Dios nos permite vivirlas para que cuando estemos experimentando lo mismo que nosotros causamos, no nos queden más nunca ganas de volver a hacerlo. Yo les he contado a ustedes lo que me pasó cuando estaba en el barrio, que me gustaba mucho jugar al fusilado. ¿Se acuerdan? Que le conté una vez de la bolita de... yo jugaba mucho ese jueguito y eso todas las noches fusilábamos a un compañero en el poste de la luz, unas bolitas de helado que venían así, y no las destapaba y las llenaba de papel o de icopor, y eso pegaba duro. Pero a mí nunca me iban fusilado. Y así es el que le gusta la pelea en la iglesia, el que gusta el bochinche, a los Pablos, los Saulos, son así. Gusta darle con la bola a todo mundo, pero cuando les toca ir al paredón a vivir lo que ellos hicieron, hermano, esa vez se confabularon contra mí y tiraron la bolita y las 3 piedrecitas al paredón. Y cuando me mandaron las 4 primeras bolas, eso era escamizado. A mí me ardía el apellido, yo que no me dejaba pegar de nadie. Cuando iban a lanzar la quinta, me devolví, el que me pegue pelea conmigo. Y me fui, nunca más jugué con eso. ¿Qué pasó, hermano querido? ¿Qué hacía Saulo antes de ser Pablo? Antes de Hechos 9, ¿qué hacía Saulo? ¿Y qué más hacía? Cuando Pablo estaba en una cárcel solo, con hambre, enfermo y desnudo, venía Dios y le decía, esto es consecuencia de lo que tú hacías. Yo te perdoné, pero esto es consecuencia. Porque quiero que sientas lo que sentían mis hijos cuando tú los metías presos. ¿No encarcelaba a los creyentes? Porque una cosa es verlo desde allá, desde atrás del dedo acusador. Y otra cosa es estar al frente del dedo que te acusa. Así que ahora que él está en la cárcel, está al otro lado de la cuerda. Y se da cuenta que no es nada agradable. Y entonces entendía, esto es lo que vivían los hermanos cuando yo los perseguía. ¿Qué razón tengo para protestar? ¿Acaso no dice la Biblia que Pablo el perseguidor? Antes eso no le dejaba pasar una a nadie, a todo mundo lo calificaba, a todo mundo le ponía la plomada y el nivel, y el que no daba la talla, ábrase. Pero ahora, ¿cuántas persecuciones sufrió él? Y según él, por estar haciendo la voluntad de Dios, no. Eso eran consecuencias de la vida que él llevaba antes. Hermano, ¿cómo así no fue perdón? Si es que una cosa es el perdón. ¿Cuántos hay aquí que en el mundo eran fumadores de tabaco? Cuando el Señor los salvó, dejaron de fumar tabaco, pero los pulmones quedaron llenos de humo. Y por eso ahora no se les quita la tos. El Señor sí perdonó tu pecado, pero el humo que te llenó los pulmones está todavía en ti, y eso es consecuencia de tu andar fumando tabaco. ¿Me entiendes? ¿O te explico de otra manera? Bueno, eso es lo que le pasaba a Pablo, hermano. ¿Cómo murió Esteban, hermano?
¿Y Pablo lo apedrearon o no? Y hubo una ocasión que dice que lo arrastraron y lo dejaron allá como muerto. Lo dejaron ahí porque creyeron que ya estaba muerto. Y usted ve a Pablo reclamando: Señor, ¿y por qué permites que a mí me pase esto? ¿Se da cuenta? Él decía: esto era lo que sentía Esteban. Esto fue lo que sintió mi hermano Esteban. Ahora lo estoy entendiendo. Y no tengo razón para quejarme. Porque es que a veces los que nos fallan, todos fallamos, todos pecamos, pero no somos capaces de perdonar a quien falla contra nosotros. Hermano, pero es que como a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron, puede ser doloroso. Claro, puede ser muy doloroso. Pero cuando tú experimentas el mismo dolor, te das cuenta que no eres mejor que la otra persona. Y Pablo decía: mientras caían las piedras sobre Esteban, él no se quejaba ni pedía misericordia, sino que hablaba de Jesucristo. Y mientras más piedras le caían, él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en el trono del universo. ¿Por qué me voy yo a quejar? Si él no se quejó, ¿por qué yo me voy a quejar? Y entonces comenzó a entender. Eso se llama madurez. ¿Oyó? Ahora, ¿por qué perdonó al hermano? ¿Cómo es que se llama? ¿El de Corinto? No, el ofensor. ¿Por qué perdonó al ofensor? Hermano, cuando murió Esteban, ¿quién fue el que dio el consentimiento? O sea que era el autor intelectual. Uno es el autor material, los que tiraron las piedras, pero el intelectual era Pablo. Como tenía autoridad para eso, entonces cuando está ya en la cárcel, cuando está viviendo todas esas consecuencias y esos momentos de dolor, dice: si yo, que fui el autor de la muerte de Esteban, si yo que puse en peligro la vida de tantos hermanos, que cerré tantas iglesias, que perseguí a los creyentes, que los azoté, ¿qué razón tengo ahora para quejarme cuando sufro lo que le causé a ellos? Ahora, ¿por qué las consecuencias? Porque resulta que Pablo estaba en el mismo cuerpo al que él azotaba. ¿Ve? Entonces dice: si el Señor me perdonó a mí, porque dice, todo eso lo hice en ignorancia, porque antes yo era perseguidor y blasfemo, pero todo hice en ignorancia. Si el Señor me perdonó a mí, que tenía tantas cuentas pendientes, ¿por qué no voy a perdonar al hermano que se dejó llevar de la carne y cayó en una tentación sexual y pecó? Entonces eso lo lleva a madurar y a decir: no, si yo recibí misericordia, debo aplicar misericordia. Si yo recibí perdón, debo aplicar perdón. Si la misericordia y el perdón llegaron a mí es porque Dios me amó. Entonces tengo que amar a aquel que falló contra mí. ¿Entiende ahora qué fue lo que pasó con Juan Marcos? Si no me entiende todavía, vamos a Mateo 18. Ya tenemos tiempo. Hasta las 1:30 les dije. Mateo capítulo 18. Me lo busca por favor en la TLA, traducción lenguaje sencillo. Mateo 18, 23. Para que entendamos el porqué. Mateo 18, 25, 23. Traducción lenguaje actual. Ese es Malaquía. Hoy no voy a hablar de diezmo, no. Bueno, yo se lo voy leyendo acá. En el reino de Dios sucede algo parecido
que cierta vez sucedió en un país, el rey mandó a llamar a sus empleados para que le informasen de cómo andaban sus negocios y para que le pagasen todo lo que le debían. Versículo 24, de hecho, Mateo 18. Cuando comenzó a sacar cuenta, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Por eso pedí esta versión, porque es la única que da ese detalle. O sea que convierte la plata de aquel entonces en plata actual. ¿Me hago entender? Cuando comenzó a sacar cuenta, le llevaron a un empleado que le debía 60 millones de monedas de plata. Oye, eso es un poco, ¿verdad? Eso es un poco. Versículo siguiente, 25. Como el empleado no tenía dinero para pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa y sus hijos, y que vendieran también todo lo que tenía. Así, con el dinero de esa venta, de la deuda quedaría. Ajá. Ese es Saulo. Saulo, el que me la hace, me la paga. ¿Oyó? Pero el empleado se arrodilló delante del rey y le suplicó: Señor, deme usted un poco más de tiempo y le pagaré todo lo que le debo. Y el rey sintió compasión de su empleado y le dijo: vete tranquilo, te perdono todo lo que me debes. Qué bonito, ¿verdad? A Saulo le perdonaron todos sus pecados. Todos sus pecados. Es bonito venir y decirle: Señor, perdóname cuando he metido las de caminar. Y queremos sentir la paz en el corazón. Y nos creemos los pechiches del Señor para que nos perdone todas nuestras sinvergüenzuras. ¿Cuánto era que debía este? 60, no, ya te me van a tumbar 30. 60 millones de monedas de plata. Vamos a seguir leyendo a ver qué pasa. 28. Al salir del palacio del rey, ese empleado al que le habían perdonado los 60 millones, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. ¿Qué es más? ¿60 millones o 100 monedas? Tavo. Lo agarró por el cuello y le dijo: págame ahora mismo lo que me debes, porque conmigo las cosas son así, el pan, pan y el vino, vino. A mí el que me la hace, me la paga. Es el creyente modelo. Esos son los famosos hoy que quieren que el mundo gire en torno a ellos. Págame ahora mismo. Ni siquiera él pidió tiempo allá y yo quería que ya le pagara. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero, ese es el mismo, sí, un compañero que le debía una pequeña cantidad, lo agarró del cuello y le comenzó a estrangular, diciéndole: págame lo que me debes. 29. El compañero se arrodilló, hizo lo mismo, delante de él y le suplicó lo mismo: dame un poco más de tiempo, lo mismo, y te lo pagaré todo. Las mismas palabras. Y 31. Los otros compañeros, al ver lo que había pasado, se molestaron mucho y fueron a contárselo al rey. Sigo. Entonces el rey mandó llamar a aquel empleado y le dijo: qué buen creyente eres. Eres un malvado. Eres un bandido. Eres un miserable. ¿Qué más le diría a usted? Aproveche. Dígale algo. Desagradecido. ¿Qué más? No, hombre, dígale lo que se merece. Malapaga. ¿Qué más? Mentiroso. Aproveche que eso se lo está diciendo usted mismo. Te perdoné todo lo que me debías porque me lo suplicaste. 33. ¿Por qué no tuviste compasión de tu compañero así como yo la tuve de ti?
Dicho de otra manera, yo debo perdonar si quiero que me perdonen. Porque el que perdona tiene derecho a que lo perdonen. Yo no es que sea seguidor de Shakira, pero cuando aquí había un programa radial en RCN y en Caracol en las noches, las voces del secuestro, entonces tomaban las personalidades y para enviarle una voz de aliento a los que estaban secuestrados en la selva. Y si no recuerdo mal, Shakira decía así en el momento: amigo guerrillero que estás en la selva, ¿por qué no sueltas a esa persona que tienes secuestrado? Ese que está secuestrado está amarrado en una cadena así, tú lo tienes detenido, lo tienes amarrado, pero tú que lo tienes secuestrado estás al otro lado de la cadena, porque tú no eres libre. Necesitas vivir ahí cerca para cuidarle. ¿Y sabe que eso es lo que pasa con el que no perdona? El que no perdona está exactamente en la punta de la cadena, amarrado con la misma cadena de la atadura contra aquel que lo ofendió. No es libre. Y quien recibe perdón y no perdona, se le revoca el perdón. ¿O no lo dice aquí? Se le revoca el perdón. Ahora, hermano, ¿por qué Dios perdona? Vamos al Salmo 86:5, ya estamos terminando, no se preocupe, estamos en la orilla. Salmo 86:5. Léalo, por favor. Leámoslo en la Reina Valera. Ahí se sabe perdonar, pero me gusta más Reina Valera en esta versión. Vea. Mire eso. Porque tú, Señor, eres, no sabes, eres. Ojo con lo que voy a decir. Dios no sabe perdonar. Dios es perdonador. Es como el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene capacidad perdonadora, Dios es perdonador en esencia. ¿Me hago entender? ¿Nota la diferencia? Es perdonador, o sea que a Él le gusta perdonarnos, pero le gusta que quien solicite el perdón se arrepienta y se aparte de lo malo, pero que también practique lo mismo. ¿Para qué? Porque el perdón te quiere tener salud, hermano, en lo físico y en lo emocional. ¿Sabe por qué sufre de migraña, de dolor de cabeza y de acidez y de tantas cosas? Vamos a Efesios 4:31. Porque usted todos los días que ve al hermano al que odia se está tomando una cucharada de veneno. Por eso vive así. ¿Oyó? Ya, cálmese, cálmese. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién escribió Efesios? Ahí, o sea que el hombre sabe lo que es la amargura, sabe lo que es la ira, porque Saulo, aún respirando amenazas y muerte, él sabía lo que era eso, ¿verdad? Bueno, quítese. Versículo siguiente. Antes sed benignos unos con otros, misericordia. Hermano, me la coloca en la NBI, por favor, esta versión, porque hay una palabrita ahí que es interesante. Nueva versión internacional. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y, ojo esa palabrita, perdónense. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es de un solo lado nada más? ¿O es recíproco? Así es esa palabra recíproco. Yo a veces digo cosas que ni entiendo, pero perdónense mutuamente. Yo perdono a la hermana María me perdona a mí, ¿verdad? Porque somos uno solo. Mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
Cuando el perdón no es mutuo, no hay perdón, no hay libertad. Y siguen los ardores en el estómago, y siguen las migrañas, y siguen todas las enfermedades físicas que son consecuencias de la mala salud espiritual. Porque la Biblia lo dice, el espíritu alegre es medicina para el cuerpo, pero el espíritu amargado, hermano. Terminamos en Lucas 6:37. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis, no condenéis, perdonad. Ahí está. Entonces ahora le pregunto nuevamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tanto cambio? Si de un problema grande que se separaron, después oímos a Pablo cantando una canción distinta, hablando de amor, de misericordia, de perdón, pidiendo que traigan a Juan Marco, aquel por el cual se había peleado con Bernabé. ¿Qué pasó? Pablo dijo, hombre, si yo que mis hechos merecían era la muerte, porque yo fui el causante de la muerte de la hermano Esteban. Y el Señor con todo eso me perdonó. ¿Por qué no voy a perdonar yo a un muchacho que se llenó de miedo y se devolvió? En comparación no es más grande la misericordia que tuvo Dios conmigo que la que yo debo tener con mi hermano. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano? Si es que lo que yo he hecho es peor que lo que él ha hecho. Por eso el cambio. Pablo había madurado. ¿Cómo maduró? En medio del proceso. Dios le permitió vivir todas esas cosas porque Él se lo había dicho, le mostraré cuánto debe. Hermano, y nosotros en el mundo, ¿quién de los que hay aquí conmigo en el mundo nunca quebró un vidrio? Nunca hizo nada malo. Y aquí en la iglesia, ¿cuántas hemos hecho? O reto esta mañana, como hizo el Señor, el que nunca haya fallado, que se levante y me tire la primera piedra. A ver, tíремela. Y eso nos desarma. ¿Por qué le voy a tirar yo una piedra si soy igual de culpable que ella? ¿Por qué no desarmamos nuestros espíritus? ¿Por qué no amamos la paz en vez del odio y el rencor? ¿Por qué no amamos en lugar de aborrecer? Hermano, ¿qué consecuencias, qué cambios se evidencian en nuestra vida después de tantos años que decimos que llevamos en el Evangelio? Porque es posible que nos hayamos convertido en unos fanáticos religiosos. Mire, hermano, hay una diferencia entre ser creyente y ser fanático. Una diferencia muy grande. El fanático puede ir al extremo. El fanatismo se puede aplicar a lo religioso, a todos los ámbitos. ¿Por qué las llamadas bandas, cómo se llama eso? Las barras de los equipos se enfrentan y se matan? Por fanáticos, por una camiseta. Una tontería. Y que la vida valga menos que un trapo. Pero hasta allá lleva el fanatismo. ¿Cuántos hay ofendiéndose en las redes sociales y ofendiéndose personalmente y bravos porque fanáticos de un candidato? No es por eso que los musulmanes odian a los demás, porque no son religiosos, son fanáticos. Al punto de hacerse matar, se explotan. Eso es fanatismo. El fanatismo se desborda y lleva a la persona a cegarlo. Nosotros somos creyentes, cristianos, discípulos, seguidores. Y el discípulo, el seguidor, aspira a ser como su Señor. Y nuestro Señor dijo, aprended de mí que soy. Colóquese de pie.
Pero muchos tienen una Biblia que dicen, yo quiero que los demás sean mensos y humildes, pero a mí me las pagan. ¿Qué fue lo que pasó en Saulo, hermano? ¿Acaso el que obró en Saulo no puede obrar en nosotros? 20 y tantos años bastaron para voltear al revés la vida de un hombre violento, agresivo, amargado, peligroso, para verlo hablando de amor, de misericordia, de perdón. ¿Cuántos años llevamos nosotros y todavía no aprendemos la lección? ¿Cuánto tiempo más necesitamos sufrir? Porque entre más nos demoremos en aprender la lección, más demoraremos en el plantel. Y siempre al final de año dirá reprobado. Reprobado. Pablo no dejó las prisiones hasta que no aprendió la lección. ¿Y usted cree que cuando él salió de la prisión volvió a aprisionar a otro en la cárcel del no te perdono? Por eso dice a los hermanos de Corintios, perdonadle. Por eso escribe, perdónense unos a otros. Porque quien no perdona está encerrado en la misma prisión, encadenado. ¿Será que somos capaces de vaciar todo odio, toda amargura, toda tristeza esta mañana? Pronto vamos a celebrar la Santa Cena y me gustaría que fuera un evento de bendición, el inicio de un comienzo nuevo. ¿Por qué no darle la oportunidad a aquel que falló, así como Dios nos la da a nosotros todos los días? ¿Ah? Hasta aquí tú has llegado por la gracia del Señor. Dios te ha bendecido por su inmenso amor. Él ha sido tu ayuda y tu inspiración. Él te ha dado una razón para cantar, pues Él es quien te llena de misericordia. Solo por Él has alcanzado la victoria. Y su gracia y su amor se han aumentado para ti. Y ahora eres templo del Señor. Todo lo que has vivido de la mano del Señor te ha enseñado que vivir sin Él no puede. Dale a Él todas tus fuerzas, dale a Él todo tu amor. Solo a Él entrégale tu adoración, pues Él es quien te llena de aleluya. Ahí donde está, suelte la cadena, perdone. Delante de Dios, usted y Dios, perdone y verá que la misericordia llega. Ame y verá que la salud llega. Aleluya, su espíritu será alegre. Gloria al Señor. Pues Él es quien te llena de misericordia. Solo por Él has alcanzado la victoria. Y su gracia y su amor se han aumentado para ti. Y ahora eres templo del Señor. A Pablo el Espíritu Santo le decía, por todas partes me anuncia prisiones y cadenas.
Y qué difícil es pasar por un camino donde tú sabes que te están esperando para hacerte daño. Él sabía muy bien lo que le esperaba, pero tenía un anhelo de obedecer al Señor. Y ese anhelo lo llevó a obedecer, y de esa obediencia llevó a mover la mano de Dios a su favor. ¿Me permite orar por usted esta mañana? Señor Jesús, en este día me dirijo a ti, Padre Celestial, con toda humildad, con todo respeto, con todo temor, porque a ti no te podemos esconder nada, oh majestad del universo, máxima autoridad del mundo entero. Señor, muchas veces te quedas en silencio, con tristeza, viendo lo que nosotros hablamos mal el uno del otro. Pero también te da dolor ver cómo te reclamamos cuando alguien habla mal de nosotros. ¿Y por qué no entendemos que así como a mí me duele, al otro también le duele? Señor, yo sé que tú sufres porque has querido enseñarnos a amarnos, pero nosotros preferimos elegir odiarnos. Y entonces, Señor, eso retrasa el que tú vengas por tu iglesia. Señor Jesús, cuántos corazones heridos hay, cuántas mentes intranquilas y cuerpos enfermos, porque no hay buena salud espiritual, porque hay heridas vivas, hay amargura, hay rencor, hay sectarismo, hay fanatismo. Unos que se creen dueños de otros y no quieren dejarlos ni siquiera amistarse con los demás hermanos. Otros que se creen dueños del testimonio ajeno y juzgan y califican y dicen este es esto y aquello. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Señor? Ayúdanos a entender la lección de cada día. Cuando estemos en tristeza, como dijo el sabio, en el día de la adversidad, reflexiona. Que así como Pablo, estando en la cárcel, entendió lo que vivían los hermanos que él mandaba encarcelar. Que así cuando Pablo entendió el perdón, entonces perdonó al hermano de Corinto y perdonó a Juan Marco y perdonó a todo aquel que le había ofendido. Que nosotros no vengamos a culto por venir, Señor, que no sea una costumbre, sino que cada culto salgamos conociéndote más. Oh Padre, ayúdanos. Ayuda a nuestro terco corazón a enamorarse de ti, a conocerte más. Claro, Señor, yo sé que tú no quieres enamorados tóxicos. Yo sé que tú amas al que te ama con corazón sincero. Yo sé que tú no quieres enamorados que te digan lo que tienes que hacer, sino corazones enamorados que digan, habla, mi Señor, que tu siervo escucha. Oh Padre amado, escúchame, te ruego, a nombre de mis hermanos. Ayúdanos a sacar del corazón aquellas cosas que nos hacen daño, que no te agradan, pero que tú guardas silencio esperando que nosotros entendamos y hagamos el trabajo de sacar aquello que no te agrada a ti. Y de esa manera creceremos cada día y estaremos fuertes. Y el enemigo no nos podrá causar más daño porque tú nos guardarás completamente. A tu gracia y a tu cuidado los encomiendo ahora, que tú los bendigas en el trabajo, en el hogar, en el estudio. Que tú los bendigas en cada minuto de este día, Señor. Que sientan tu presencia a su lado a cada instante. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga y les guarde. Y recuerden que les amo. Y no olvide, hermano, qué fue lo que pasó.